Bien. Buenas tardes. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIET, localización de una persona que no lleva dispositivos en un ambiente interior en la banda de 28 GHz, basado en aprendizaje automático, a cargo del doctor Juan Carlos Avilés Castillo. El doctor Juan Carlos Avilés tiene un PhD en Ingeniería en la École de Tecnología Superior 2017. Es magíster en Administración de Empresas de la SPAE, máster en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Syracuse, Estados Unidos, ingeniero en electricidad, especialización electrónica de la SPOL. Se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la SPOL desde 1982 hasta la actualidad. Ha sido presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, director regional de Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, director asesor técnico en empresas de telecomunicaciones desde el año 2005, 2007. Publicaciones: Device Free Indoor Localization in the 28 GHz Band Based on Machine Learning. Procedia Computer Science en el año 2023. Publicaciones importantes en la Conferencia Internacional de Electrónica Aplicada, en el Simposium IEEE en el año 2022 y publicaciones importantes en IEEE Access en el año 2016. Agradecemos al doctor Juan Carlos Avilés Castillo su participación en nuestra charla FIET. Doy paso a la conferencia. Muchísimas gracias. Ok, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia. El tópico sobre el cual vamos a conversar el día de hoy es localización en indoor, es decir, en interiores, sin que la persona lleve ningún objetivo, ningún equipo de medición. Y lo vamos a trabajar en la banda de 28 GHz y usando técnicas de aprendizaje automático. Los tópicos que revisamos son la introducción, metodología, resultados, conclusiones y algún trabajo relacionado. La localización basada en la localización pasiva realmente en interiores tiene su base en el hecho, a diferencia del posicionamiento activo como lo vemos aquí, en el cual la persona lleva un dispositivo, ¿sí? El posicionamiento pasivo se basa en usar transmisores y receptores que normalmente no están asociados a la persona. Es decir, distribuimos transmisores y receptores, en este caso en una habitación, sea que esté amoblado o no, y la persona simplemente, debido a la presencia de ella, hace que las condiciones de propagación dentro de la habitación cambien, y ese cambio de potencia recibida en los receptores, ¿sí? A través de un procesamiento, permite que se estime su posición. Ahora bien, ¿cuáles son las principales aplicaciones de este tipo de técnica? Normalmente se la usa para monitoreo de personas, especialmente las personas mayores, en situaciones de desastre, en edificios inteligentes, en el conteo del número de personas y en el posicionamiento. Algunas veces las personas mayores se levantan en horas de la noche. Entonces, es fácil a través de estas tecnologías de RF ubicar dónde está la persona. Algunas personas se pueden caer. Entonces, esto nos permite, a diferencia de las cámaras, que aun cuando estén digamos, en lugares oscuros, se pueda activar alarmas para determinar su posición relativa. Lo mismo en condiciones de desastre. Algunas veces hay terremotos. Uno no sabe si una persona está atrapada o no en escombros de los edificios. Entonces se podría usar nuevamente esta tecnología. Ahora bien, si bien es cierto, las cámaras junto con Machine Learning son técnicas que nos permiten un conteo mucho más rápido y preciso. Esto no es siempre aplicable en todos los casos. Recordemos que hay ciertos sitios de reunión donde las personas no requieren o no permiten ser grabadas. Por ejemplo, en reuniones tales como la ONU, ciertas reuniones particulares donde hay negociaciones,
obviamente los integrantes de estas negociaciones pues no requieren o no quieren que sean grabados. Entonces, obviamente no se pueden usar cámaras para determinar el posicionamiento de las personas. ¿Dónde nació la idea de esto? En nuestro caso era en la época de COVID. Nosotros queríamos usar para determinar cuál es la distancia entre dos personas. Realmente al principio se hizo complicado para dos personas, entonces trabajamos el posicionamiento con una sola persona. Dado que en nuestra universidad no tenemos equipos de medición en la banda de 28 gigas, nosotros usamos una herramienta de simulación de ray tracing que se llama Wireless Insight de la empresa Rencom. ¿Cuál fue la motivación de escoger este trabajo? Bueno, en primer lugar, hay muy pocos estudios de posicionamiento usando una combinación de clasificación o de técnicas, clasificadores y regresores para posicionamiento. Y la segunda, ¿por qué usamos la banda de 28? Hay un sinnúmero de estudios ya realizados sobre sobre estas técnicas de posicionamiento globales realmente, pero en bandas por debajo de 6 gigas. Pero dado que esta banda de 28 es relativamente nueva y una de las candidatas para el ofrecimiento de servicios en 5G y 6G, entonces realmente decidimos trabajar en esta banda, dado que en digamos, un futuro cercano, los equipos de Wi-Fi probablemente vayan a trabajar en esta banda en interiores. Realmente hacer posicionamiento en exteriores es un poco más complicado por el hecho de pues, que existe el GPS, y el GPS pues obviamente es una tecnología disruptiva que hace pues que estas técnicas realmente vayan quedando obsoletas frente al GPS. Entonces, en definitiva, el presente estudio explora la aplicación de clasificación global, combinación de clasificadores y combinación de clasificadores y regresores para la determinación o la estimación de posición en una habitación. ¿Cuál es el problema? El problema realmente clásicamente se ha usado los clasificadores para determinar en forma relativamente inexacta, vamos a ponerlo así, la posición de una persona. La idea es, tal como lo vemos en la parte izquierda, realmente dividir la habitación en cuadrículas. ¿Sí? En cada cuadrícula podemos ubicar el centro geométrico de esa cuadrícula y decir que eso tiene una posición que la conocemos. Y obviamente cuando la persona se ubica, la idea digamos, de la técnica es determinar en cuál de las cuadrículas está ubicada la persona. Por ejemplo, en este caso tenemos este punto rojo representado una persona. Podemos decir, la persona está ubicada en esta cuadrícula. Entonces la posición realmente vendría a ser el centro de la cuadrícula. Claramente no es la posición exacta. Siempre va a haber un error entre la persona y la posición asumida para la cuadrícula. En eso se basa el concepto de clasificación global. Entonces dividimos el área en un número determinado de cuadrículas, que lo vamos a llamar clases, que obviamente tienen una dimensión determinada, y en base a estos algoritmos de clasificación determinamos cuál es la clase o en qué cuadrícula está, ¿sí? Y con eso determinamos una posición de error. Ahora bien, ¿cuál es el problema que se tiene aquí? El problema es que normalmente uno tiene que entrenar el modelo de clasificación. Y para eso tiene un número de ejemplos. Si ese número de ejemplos no cambia y yo aumento el número de clases, es decir, alguien podría decir, bueno, pero para disminuir para disminuir el error, yo lo que tengo que hacer es simplemente aumentar el número de cuadrículas. Es decir, por ejemplo, aquí en vez de 16 puedo poner 128 cuadrículas. Claro, las dimensiones de la cuadrícula se hacen más pequeñas y eventualmente el error en teoría sería más pequeño, pero dado que el número de ejemplos que normalmente usamos es fijo, al aumentar el número de clases, en este caso el número de cuadrículas, lo que va a ocurrir es que va a haber menos ejemplos por cuadrícula o por clase, y el entrenamiento va a producir un mayor error. Entonces, en la práctica, lo que ocurre es que al aumentar el número de clases para un número dado fijo de ejemplos, el error de clasificación va a disminuir y evidentemente el error de posicionamiento va a aumentar. Entonces, dicho esto de aquí, pensamos, bueno, ¿cómo podemos nosotros tratar de mejorar la precisión o disminuir el error de posicionamiento aumentando el número de cuadrículas de alguna manera? Entonces, revisando la literatura, vimos que había aplicaciones de combinación de clasificadores
para otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, reconocimiento facial, etcétera, ¿sí? Y decidimos aplicar esa técnica para el posicionamiento. Y nos dimos cuenta que si nosotros dividimos o usamos, por ejemplo, dos clasificadores, uno en la dirección del eje X y otro en la dirección del eje Y, que vendrían a ser las componentes de la posición de cualquier persona, obviamente yo ya voy a disminuir el número de clases. En este caso, si por ejemplo uso un clasificador en la dirección X, aquí solamente tendría 4 clases y en la dirección Y tendría 4 clases, que la combinación de ellos sería el equivalente a tener 16 clases. Entonces, evidentemente, en teoría, ¿verdad? El error de clasificación disminuiría o va a disminuir porque yo tengo un menor número de clases. Sin embargo, cuando ya lo llevamos a cabo, sí nos dimos cuenta de que algo se nos había escapado. Y es que, como vemos en este gráfico, el tamaño de la cuadrícula aumenta. Entonces, obviamente, cuando hacemos esta combinación, no solamente va a depender del número de ejemplos que van a existir en cada clase, sino también el tamaño de la cuadrícula. Y eso va a hacer que el error de posicionamiento cambie dependiendo de si el número de ejemplos por clase o el número de cuadrículas, perdón, las dimensiones de la cuadrícula cambian. Cualquiera de los dos es el dominante. Cualquiera de los dos que sea el dominante es lo que va a determinar si el posicionamiento va a mejorar o va a empeorar. Entonces, con esta idea, bueno, no nos dimos cuenta de esto al inicio, nos dimos cuenta una vez que hicimos las simulaciones respectivas. Entonces, en forma general, generamos los datos, ¿verdad? A través de una técnica, una herramienta de ray tracing profesional. Usamos una vez con esos datos, hicimos procesamiento y selección de features o selección de características. Luego decidimos usar un algoritmo, que en este caso fue el Random Forest. Hicimos el entrenamiento y la validación. Y finalmente probamos con un set de datos independientes cuál era la precisión del algoritmo o de la combinación, ya sea de clasificadores o la combinación de clasificadores con regresores. Nuestro ambiente de simulación fue este cuarto vacío. Realmente usamos un cuarto vacío. Pudimos haberle puesto mobiliario, pero ese mobiliario igual no iba a cambiar. Entonces preferimos solamente concentrarnos en los datos que íbamos a obtener. Entonces decidimos que el cuarto iba a ser vacío, de dimensiones 20 por 10. Usamos 2 transmisores y 4 receptores distribuidos estratégicamente en el cuarto. En el transmisor usamos una antena direccional a través de un arreglo lineal de 9 antenas que nos permite mover el ángulo de direccionamiento de la energía. ¿Sí? Entonces usamos transmisores ocupados con arreglos lineales de 9 antenas. Los receptores operan con antenas omnidireccionales. Usamos 380 ubicaciones dentro de este cuarto. 290 usamos para el entrenamiento y la validación y 90 posiciones independientes para la determinación de la exactitud del algoritmo. Obviamente, como son antenas direccionales, registramos 21 ángulos de direccionamiento de las antenas. Entonces aquí nosotros podemos ver ya en vista de planta, tenemos los 4 receptores, los ángulos de iluminación de cada uno de los transmisores. Aquí tenemos transmisor 1, transmisor 2. Y en el área estamos ubicando 380 posiciones, ¿verdad? Para el cálculo. Aquí están los ángulos de iluminación de la antena direccional de los transmisores. Para el efecto, obviamente, usamos simulaciones. Para eso debimos crear una interfase MATLAB con la herramienta de cálculo de propagación. Esto nos correspondió hacer más o menos unas 16.000 simulaciones. Si ustedes consideran que cada simulación más o menos toma unos 2 minutos, esto corresponde aproximadamente a unos 22 días de simulación las 24 horas al día. Obviamente, como ustedes pues, se pueden notar, esto no se puede hacer manualmente. Por lo tanto, hay que automatizar toda la obtención de estos datos. En global, el dataset global son alrededor de 64.000 valores de potencia que deben ser procesados, ¿verdad? Y que obviamente hay que ordenarlos para poder entrenar los algoritmos.
El posicionamiento en forma general, especialmente en indoor, es un trabajo que tiene grandes retos, ¿sí? Normalmente, y esto es debido a dos características. La primera es que uno debe determinar cuál es la diferencia de potencia cuando no está la persona versus cuando está la persona, ¿sí? Y la segunda es que no todos los receptores intervienen en la determinación del posicionamiento. Esto lo podemos ver en este gráfico, ¿sí? Aquí ustedes ven, nosotros tenemos un CDF, ¿sí? Que es un cálculo de probabilidad de error de la diferencia de potencia. Aquí tenemos un montón de datos. Y aquí claramente podemos ver que la diferencia de potencia cuando está la persona versus cuando no está, ¿verdad? Es relativamente pequeña. O sea, la probabilidad de que esta diferencia sea pequeña es muy alta. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, aquí tengo 1 por 10 a la menos 8 vatios. Esto realmente es una cantidad de diferencia de potencia extremadamente bajo, pero la probabilidad de ese valor es relativamente alto, casi del 90%, ¿sí? Es decir, las diferencias de potencias que vamos a encontrar en los receptores que realmente intervienen o que dan alguna diferencia de potencia realmente es bien pequeña. Y por otro lado, aquí podemos graficar la diferencia de potencia versus, para nosotros hacer este ejercicio completo, en realidad no usamos 4 receptores, usamos 56 receptores. Y que nos permitió hacer estos diagramas de calor, como ustedes ven. Realmente aquí no todos los receptores intervienen, la mayoría de la diferencia de valores de potencia realmente es bien pequeña. Entonces son unos cuantos receptores nomás que nos pueden dar un valor relativo de diferencia de potencia con la cual podemos nosotros entrenar nuestros modelos. Entonces, como ustedes ven, cuando escogemos 4, realmente la probabilidad de obtener diferencias de potencia convenientes realmente es bien pequeña. Entonces, esto hace pues que el posicionamiento en interiores sea bien retador. Para esto, entonces, una vez que tenemos los datos, debemos armar una matriz. Esta matriz, armamos una matriz, obviamente, por cada receptor, como tenemos 290 posiciones, tenemos una columna de 290 filas por cada columna que corresponde a los valores de potencia que recibe cada receptor. Como tenemos 4 receptores, entonces tendríamos 290 por 4 por cada ángulo de iluminación. Como tenemos 21 ángulos de iluminación, entonces tendríamos realmente una matriz de 290 por 4 por cada ángulo, que son 21 ángulos, tendríamos realmente una matriz de 290 por 84 columnas, o sea, 290 filas por 84 columnas por cada transmisor. Entonces, si estamos usando un transmisor, tendríamos, como mencionamos, esta matriz de 290 por 84. En el caso de que usemos 2 transmisores, tendríamos una matriz de 290 por 168. Entonces, ¿cuál sería el arreglo de datos que tendríamos en nuestro dataset? Si estamos entrenando clasificadores globales, tendríamos una matriz de 290 por 84 o 290 por 168, dependiendo si tenemos 1 o 2 transmisores, y una columna de la identificación de los clasificadores. Los clasificadores pueden ser, pues, obviamente, 16, 32, 64, 128, es decir, el número de cuadrículas en las cuales dividimos nuestra habitación. Ahora bien, para el caso en el cual usamos regresores, el regresor primero va a depender del clasificador. El clasificador va a decir, usted está en tal cuadrícula, entonces allí obviamente vamos a considerar solo las posiciones en esa cuadrícula, por lo tanto el número de filas de la matriz va a depender de la salida del clasificador para el mismo número de columnas. Pero obviamente vamos a agregar un clasificador, perdón, un regresor, perdón, una información adicional, una columna adicional que va a ser bien el valor de la posición en X o bien el valor de la posición en Y. Y finalmente, cuando queremos ya medir o determinar cuál es la precisión de nuestros algoritmos, como habíamos mencionado, pues vamos a usar 90 ejemplos independientes para los cuales solamente vamos a usar como datos, ¿sí?, los features o los valores de potencia que obtenemos en las mediciones. Entonces tenemos 3 sets, uno para un modelo A, un modelo B y un modelo C.
Entonces, en forma general, aquí tenemos los modelos. El modelo usamos los features, ¿verdad? Con un clasificador global y obtenemos la posición. Luego usamos un segundo modelo en la cual dividimos un modelo solamente para la dirección X, que nos da una estimación de la posición en X, y un modelo para la posición en Y, que nos da un estimado de la posición en Y. Obviamente combinamos los dos y tenemos la posición de la persona. Y un modelo ya más general en el cual combinamos clasificadores con regresores. Es decir, el clasificador nos dice, ahora tenemos un clasificador regresores para X y un clasificador combinado con regresores para Y. Entonces el clasificador me dice, usted está en tal faja o tal strip y obviamente tiene que usar tal regresor. Entonces esta combinación nos va a dar una estimación de la posición y para X y una estimación de la posición para Y. Bien, en nuestro estudio, entonces, basados en esta metodología, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a establecer las diferencias? Entonces, dividimos nuestro cuarto en 16 cuadrículas o 4 por 4, 4 fajas en X, 4 fajas en Y cuando hagamos combinación de clasificadores. Usamos otro caso que son 16, dividimos el cuarto en 32 cuadrículas, 8 en X, 4 en Y, ¿sí? O 8 fajas en X y 4 fajas en Y. Pero queremos también hacer una combinación alternativa con 32 cuadrículas. Dividimos el cuarto en 4 fajas en X y en 8 en Y. Entonces tenemos este caso que lo llamamos caso 32, que es 8 fajas en X, 4 en Y, y este lo llamamos 32B, que son 4 fajas en X y 8 en Y. Y finalmente tenemos el otro caso en el cual dividimos el cuarto en 64 cuadrículas. Recuerden ustedes que mientras más cuadrículas tenemos, las dimensiones disminuyen de la cuadrícula, pero también el número de ejemplos, o sea, el número de posiciones, llamamos número de ejemplos, número de posiciones en cada cuadrícula también disminuye. Entonces aquí tenemos el caso de 64 cuadrículas, que sería 4 por 4. Perdón, 8 por 8. Como mencionamos, usamos como algoritmo el Random Forest. El Random Forest tiene una particularidad. Sí, tenemos nuestra matriz en el número de ejemplos y el número de features. Y lo que hace el Random Forest es escoger en forma aleatoria combinaciones de ejemplos y combinaciones de features para armar árboles. Y en cada uno de los árboles determina la precisión del algoritmo. Entonces, obviamente, depende del número de árboles que ustedes vayan a crear. Para cada árbol escoge aleatoriamente el número de ejemplos y el número de features. Entonces, eso nos garantiza de que el valor o digamos, los datos que nosotros vamos a tener al final del día van a ser el promedio de una combinación de muchos ejemplos, lo cual obviamente nos conviene. El número de features que normalmente escoge el Random Forest es la raíz cuadrada del número total de features. Es decir, no es que estamos escogiendo los 84 a la vez, sino la raíz cuadrada de 84, que más o menos vienen a ser 10 features por vez, y en el caso de 168 alrededor de 13 features por vez por una cantidad aleatoria de ejemplos. Entonces, obviamente, él va combinando de esta manera dependiendo del número de iteraciones que vayamos haciendo. Entonces, para la técnica A, recuerden ustedes, tenemos el clasificador global, escogemos una cuadrícula y escogemos, como nosotros tenemos un número particular de ejemplos por cuadrícula, el centro geométrico va a ser el centro geométrico de los valores de X y de Y de cada una de estas posiciones. Para la técnica B vamos a combinar, en este caso, clasificadores. Entonces vamos a trabajar solamente con fajas o con strips. Entonces vamos a tener, por ejemplo, para 16, 4 strips en la dirección X y 4 strips en la dirección Y. Evidentemente aquí el centro geométrico va a ser el centro geométrico de todas las posiciones de cada uno de los strips, ¿sí? Y para el caso de la técnica C, una vez que determinamos cuál es el strip, ya sea en X o Y que vamos a escoger, ¿sí? Aplicamos una regresión lineal y calculamos el valor probable el valor, digamos, predicho de tanto de X como de Y, ¿sí? Y ese lo tomamos como el centro geométrico que nos servirá para calcular digamos, el error de distancia.
Muy bien, una vez que tenemos ya esta metodología, pasamos a cómo vamos a chequear la exactitud de nuestros algoritmos. Entonces, usamos esta diagrama de flujo en la cual nosotros escogimos 250 iteraciones. Entonces, para la primera iteración creamos los 3 modelos, ¿verdad? El modelo global, la combinación de clasificadores y la clasificación de clasificadores y regresores. Y para cada uno de ellos calculamos cuál es la posición, la estimación de la posición. Entonces, para cada uno de los ejemplos independientes que tenemos, calculamos la posición del error, ¿sí? Obviamente, para cada uno de estos modelos, calculamos la posición del error para los 90 ejemplos independientes que tenemos. Con esto de aquí vamos a tener una curva, ¿sí? Para cada uno de esos modelos y registramos la mediana de ese error, ¿sí? Entonces, una vez que registramos la mediana, volvemos y generamos otra iteración donde sí se toman aleatoriamente nuevamente datos del dataset que tenemos, creamos nuevamente otros 3 modelos, volvemos a calcular 90 posiciones de error, registramos la mediana y volvemos a otra iteración. Entonces, repetimos esto 250 veces. Entonces, vamos a tener para cada uno de los modelos, ¿sí? Vamos a tener 250 medianas, ¿sí? Con las cuales podemos hacer gráficos de comparación. Entonces aquí tenemos, obviamente, cómo hacemos. Tenemos los 50 valores, ¿sí? Para cada iteración y vamos tomando la mediana que nos van a dar los 250 medianas que nos sirven para hacer los gráficos de comparación posteriores. Y aquí ya tenemos los gráficos que hemos obtenido con las 250 medianas. Entonces aquí tenemos, obviamente, para cada uno de los casos, ¿sí? Vemos, ¿sí? Para el caso de 16 cuadrículas, para el caso de 32 cuadrículas, ¿sí? 8 por 4. Este es 32 cuadrículas 4 por 8 y este es 16 cuadrículas 8 por 8. Ahora bien, aquí vemos que no estamos ya viendo la performance o el rendimiento de los clasificadores, sino que allí directamente estamos viendo el error. Es decir, una vez que tenemos ya el clasificador global, estamos determinando cuál es la posición o cuál es el error. El tema aquí viene, y que obviamente nos dimos cuenta, ¿sí? Que si solamente estamos determinando en qué cuadrícula está, es decir, coincidimos con la clase correcta, entonces en teoría la exactitud va disminuyendo a medida que vamos aumentando el número de cuadrículas o de clases. Sin embargo, no ocurre esto porque ya estamos directamente viendo el error y el error también va a depender de la dimensión de la cuadrícula, ¿sí? ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Inicialmente no nos dábamos cuenta. Nos dimos cuenta cuando hicimos la comparación de 32 cuadrículas B, que es 8 por 4, con las 32 cuadrículas, que era 4 por 8. ¿Sí? Entonces, allí nos dimos cuenta, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? el TX clasificación 32 es el azul, ¿sí? Y el verde, ¿sí? Es el TX clasificación 32B. Mientras la curva se va más a la izquierda, la cantidad, digamos, el error es menor. Entonces, claramente el 32 tiene un mejor rendimiento que el 32B. ¿Por qué? Si son el mismo número de cuadrículas, aproximadamente más o menos tienen el mismo número de ejemplos por cuadrícula, más o menos, si no es exacto, ¿sí? Pero más o menos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y nos dimos cuenta claramente aquí que cuando yo tengo una división de 8 por 4, ¿sí? Estaría dividiendo en X, que son 20 metros, para 8 me da 2.5 metros, y en Y, que son 10 metros por 4, me va a dar una cuadrícula de 2,5 por 2,5. En cambio, en el de 32B, estoy dividiendo los 20 metros en 4 cuadrículas, en 4, perdón, fajas. Esto me va a dar un valor por faja en X de 5 metros. Y en Y, que son 10 metros, lo voy a dividir en 8 partes, me da 1,25. Entonces, cada cuadrícula ahí es de 5 por 1,25. Entonces, en un caso es 2.5 por 2.5 y en el otro caso es 5 por 1.25. Claramente el área del, digamos, del clasificador en 32
es más pequeño que el área del clasificador en 32B. Y obviamente, dado que esa cuadrícula es más grande, eso hace pues que el error de clasificación para el caso de 32B sea menor que en el caso de 32. Entonces, de esta manera nos dimos cuenta que no solamente era importante el número de clases que vaya a poner allí, sino también las dimensiones de la cuadrícula. Ahora, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Evidentemente va a ser dominante. ¿Cuál de los dos es dominante? ¿Sí? Ahora, también vemos nosotros que el 64 no es el mejor, ¿sí? Debería, en teoría, ¿sí? La dimensión es cada vez más pequeña, sí, pero recuerden ustedes que el número de ejemplos allí también va a ser menor y la exactitud disminuye con el número mayor, en este caso, de clases. Entonces, siempre es un compromiso entre el número de las dimensiones de la cuadrícula y el número de ejemplos por cuadrícula o el número de clases. Aquí tenemos la comparación para un solo transmisor, ¿sí? Recuerda que puedo yo combinar con un segundo transmisor, ¿sí? En el caso de aquí ya tengo la combinación de un clasificador en X con un clasificador en Y. Claramente vemos que mejora el error. Es decir, cuando usamos clasificadores globales, es decir, hacemos 16 clases, ¿sí? Esto nos da estas líneas de puntos. Cuando usamos clasificadores en X y en Y, en este caso 4 en X, 4 en Y, o 8 en X, 4 en Y, o 8 en X, 8 en Y, obviamente mejora, ¿verdad? La respuesta de error. Y claramente lo vemos aquí. Ahora, observen ustedes que cuando se trata, de todas maneras mejora, pero la roja y la verde corresponden a cuando uno divide la longitud mayor, en este caso 20 metros, en 4 partes, ¿sí? Corresponden al 4X, 4Y, y el verde corresponde al 4X, 8Y. Es decir, cuando yo tengo que la cuadrícula es más grande, obviamente el impacto sobre el error es menor, ¿sí? Aun cuando el número de ejemplos por clase aumentó, en este caso las dimensiones de una cuadrícula más grande tienen un mayor impacto que el aumento del número de ejemplos por clase. Esto realmente resultó interesante cuando uno hizo las mediciones. Ahora bien, si yo le aumento un segundo transmisor, ¿sí? Y hago la comparación en X y Y, evidentemente también veo que aumenta, pero no se observa un aumento realmente sustancial, ¿sí? Solamente en este caso tengo la combinación de TX1, TX2, ¿verdad? En forma global. Y si yo ahora hago TX1, TX2 con dos clasificadores en X y en Y, ¿sí? Me va a mejorar sustancialmente. Entonces, en forma general, sea que tenga un solo transmisor o sea que tenga dos transmisores, ¿sí? Si yo hago combinación de clasificadores en X y en Y versus clasificadores globales, siempre se produce un mejor rendimiento en términos del posicionamiento. Entonces, en forma general, aquí lo podemos ver separando TX1 con TX1, TX2. Vemos que cuando yo combino clasificadores, siempre obtengo una mejor respuesta, tanto para el uno como para el otro, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si es que yo combino clasificadores y lo comparo con la combinación de clasificadores y regresores? Ahí tengo, obviamente, los datos anteriores, ¿sí? Y ahora voy a poner combinación de clasificadores con regresores. Entonces, aquí vemos aquí para TX1, perdón, para TX1 allí, ¿sí? TX1, me parece que se saltó la TX1, ¿sí? Para TX1, TX2 vemos que mejora, pero esa mejora realmente no es muy grande. Es decir, en otras palabras, cuando yo combino clasificadores con regresores, sí mejora, pero no mejora tanto como cuando yo hago la comparación de globales con combinación de clasificadores solamente, ¿sí? Muy bien, aquí lo podemos ver un poco más claro. Aquí vemos, pues, tenemos solamente para TX1, comparamos, ¿sí? Clasificación o sea, combinación de clasificadores con combinación de clasificadores y regresores, ¿sí? Vemos que mejora ligeramente. Y cuando tenemos dos transmisores, lo mismo,
cuando hacemos la comparación de combinación de clasificadores con combinación de clasificadores y regresores, también mejora, pero no mejora en un gran porcentaje. Muy bien. Si yo quiero ver aquí, obviamente cuando uno ve las curvas como que uno pierde dimensión. Entonces hicimos la comparación de las medianas de cada una de estas curvas para tratar de dar un porcentaje de variación. En este caso vemos que cuando comparamos, por ejemplo, un global 16 con 4X con 4X, es decir, combinando clasificadores en X y en Y, 4, 4, ¿sí? Vemos que se produce una mejora del 16.2%. Para 32, una mejora del 22%. Para 32B, una mejora de aproximadamente 20%. Y para 64, una mejora del 31%, con un solo transmisor, ¿sí? Obviamente, si yo comparo, digamos, los 4 casos, cuando tengo la comparación de clasificadores globales con combinación de clasificadores en X y Y, yo por lo menos voy a tener una mejora del 16.2% que está marcado aquí. Si yo hago una comparación ahora de clasificador, ¿sí? Con un solo transmisor, o sea, combinación de clasificadores, con combinación de clasificadores y regresores, también obtengo, ¿sí? Es la combinación de un clasificador global, ¿sí? Está marcado aquí, con combinación de clasificadores y regresores, ¿sí? Obtengo un beneficio de 29.1%. Si hago esa comparación de global con combinación de clasificadores y regresores para un solo transmisor, ¿verdad? Vamos a tener también mejoras de 26.9, 31.2 y 34.3 para el caso de 64 cuadrículas, ¿sí? O de 8 por 8. Entonces, puedo decir cuando tengo dos transmisores, la misma tendencia, ¿sí? Cuando tengo la misma tendencia, solamente vamos a revisar esta parte de aquí. Sí, cuando tengo la misma tendencia y hago comparación, cuando dos transmisores global con combinación de clasificadores, tengo una mejora de 21.3. Sí, en el mejor de los casos, haciendo la comparación de todos estos casos aquí, tengo una mejora de 19.5 y así sucesivamente, ¿no? En forma general, podemos ver nosotros que la gran conclusión que tenemos aquí, ¿sí? Con estos valores que podemos ver en esta tabla es que cuando aumentamos el número de clases, disminuye la exactitud del clasificador, ¿sí? Ahora, cuando aumentamos el número de clases, pero también aumentamos el número de ejemplos por clase, mejora, digamos, el error de posición. Entonces, obviamente, el número de ejemplos por clase y las dimensiones de la cuadrícula en la cual dividimos el área, los dos juegan un papel importante. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es menos importante? Eso depende, obviamente, del número de, digamos, del caso particular. Nosotros para el caso de, me voy a permitir regresar un momentito aquí a una de estas láminas. Me parece que está de aquí. En este caso, sí, en este caso nosotros, como vimos también para el caso de 64, para el caso específico de 64 cuadrículas, cómo nos dimos cuenta que el número de ejemplos también es importante. Aquí vemos nosotros que en el caso de 64, ¿verdad? Tenemos muy pocos ejemplos por cuadrícula, porque el número total de ejemplos es fijo. Obviamente, ¿qué hicimos nosotros? Como nosotros para hacer el entrenamiento escogemos un cierto porcentaje de ejemplos, por ejemplo, el 70% de los 290 para entrenamiento y el 30% para validación, lo que quisimos es aumentar el número de ejemplos para el entrenamiento. Entonces, en vez de tomar el 70%, tomamos el 90% para el caso 64. Eso va a aumentar el número de ejemplos. Y lo que vimos aquí es que la curva original, la curva original que teníamos aquí de 64, ¿sí? Que estaba aquí, ¿sí? Que estaba originalmente en esta posición, al pasar de 70% a 90% el número de ejemplos para entrenar, automáticamente mejora el rendimiento en la posición de error y se va acá.
Es decir, claramente notamos que al aumentar el número de ejemplos, ¿verdad? Por clase, cuando el número de clases también aumenta, obviamente mejora el error de posicionamiento. Finalmente, aquí tenemos digamos, el material de trabajo relacionado con nuestra investigación. Hay poco material, no existe ejemplos directos sobre lo que hicimos en esta investigación y por lo tanto realmente este paper fue aceptado en un journal. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Por favor, estoy a sus órdenes. Las preguntas pueden ser directamente o como... María Angélica, ¿se cortó la comunicación? Sí, se cortó la comunicación, sí, decía que las preguntas podrían ser directamente o por el chat. La ingeniera Ojeda nos ayudará con la revisión de las preguntas. Sí, cualquier pregunta que tengan, no importa si es realmente larga o pequeña, no importa, por favor, estoy a sus órdenes. No importa la pregunta. Ok, buenas tardes con todos. Doctor, veo que no, le están haciendo la siguiente consulta, se lo voy a leer la pregunta, ¿no? Sí. En el chat le hace la consulta, el señor Harry Troya está consultando si el índice de refracción de las paredes podría afectar de alguna manera los resultados. Bueno, la reflexión realmente, ¿no? La reflexión, sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando uno hace las simulaciones, sí, parte de la investigación es colocar los parámetros eléctricos tanto de las paredes como de las personas. Sí, al principio fue difícil encontrar un modelo de persona, sí, con el cual íbamos a trabajar. Sí, realmente fue un tema que tomó algún tiempo finalmente encontrar el modelo apropiado. Sí, realmente esto de encontrar los parámetros es un tema que no lo expliqué aquí, pero realmente requiere un esfuerzo grande. ¿Sí? ¿Qué es lo que normalmente se hace? Se toma, obviamente se ponen las paredes, se ponen el material de permitividad, conductividad, las dimensiones, etcétera, el grado de porosidad, etcétera, ¿verdad? Y obviamente se corre el programa y se calcula la potencia recibida. Entonces uno va y busca en la literatura, ¿sí? Porque hay personas, otros investigadores que hacen mediciones en la misma banda y dicen, bueno, en este caso particular he obtenido tales valores de potencia. Entonces, obviamente en nuestro caso usamos un cuarto vacío, pero cuando uno hace la calibración, uno tiene que ponerse más o menos en el ambiente del investigador que hizo las mediciones. Entonces, una vez que uno determina qué valores de potencia tiene, ¿sí? Con esos valores de potencia hace las simulaciones y encuentra si esos valores de potencia realmente son bastante cercanos a los que han obtenido en la medición. Es un tema allí de la prueba y el error y toma algunas veces bastante tiempo calibrar la herramienta con los parámetros apropiados. Sí, porque uno puede poner cualquier valor realmente. Pero la pregunta es si la idea del ray tracing es que sea una alternativa a las mediciones. Entonces, como es una alternativa a las mediciones que funciona bastante bien en la práctica, evidentemente cuando uno hace las simulaciones, uno debe asegurarse que los valores que obtengan las simulaciones sean también bastante cercanos a la realidad. Esa fue la primera. La segunda es la persona. Cuando usted pone una persona, dependiendo de la frecuencia que está trabajando, la persona presenta o tiene características eléctricas diferentes, ¿sí? Cuando uno trabaja en baja frecuencia, ¿sí? Obviamente existe mayor difracción en las personas. En los bordes de las personas, la onda se difracta más, ¿sí? Que cuando uno usa una frecuencia más alta. Cuando uno usa o trabaja en una frecuencia más alta, la persona absorbe la radiación. En este caso, claro, en 28 gigas la penetración en la piel es de unos cuantos, qué sé yo, pocos milímetros, 1 milímetro tal vez, ¿no?
¿sí? Cuando la potencia es demasiado grande puede producir una quemadura, pero no es el caso en baja frecuencia. En baja frecuencia la persona absorbe más frecuencia, es decir, existe una mayor penetración. Entonces, obviamente, la potencia que se pierde cuando la persona está en el cuarto es diferente dependiendo de la banda de frecuencia con la cual uno trabaja, ¿sí? Entonces, en teoría, debería haber una mayor precisión cuando uno usa una mayor frecuencia, pero también se tiene el problema de que la antena es mucho más direccional y entonces, obviamente, uno no puede trabajar como en baja frecuencia que usa una antena omnidireccional e irradia de un solo golpe para todo lado. Entonces, obviamente, el cálculo de propagación es mucho más sencillo. Entonces, lo que les trato de decir es que encontrar los parámetros eléctricos apropiados para hacer la simulación realmente toma su tiempo y hay algún arte que hay que aprender, ¿sí? No sé si eso un poco explica la pregunta. Perfecto, doctor. Nos dice que sí, que muchas gracias. Ahora tiene otra consulta, le hace el señor David Vera. La consulta es, ¿esto puede ser aplicable para cualquier situación en la que se necesite encontrar a una persona? Sí, sí, por supuesto. Y realmente, bueno, Verónica, como ustedes ven, es una de las coautoras del paper. Trabajamos, la verdad es que este paper nos representó bastantísimo trabajo. Trabajamos conjuntamente con Verónica y el doctor Víctor Asanza. Sí, este paper fue presentado en un journal de Elsevier. ¿Sí? Realmente tomó bastante trabajo. ¿Por qué? Porque nuevamente, cuando usted quiere hacer una publicación, usted tiene que tener resultados competitivos. Es decir, normalmente pues hay muchísimas investigadoras alrededor del mundo que trabajan en modelos parecidos o ambientes semejantes, ¿sí? Y entonces ya ellos sacan ciertos valores de precisión, que puede ser 2 metros, metro y medio, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando usted trata de aplicar un nuevo método, evidentemente va a tener un resultado y esos resultados tienen que ser competitivos, porque si no son competitivos, si, qué sé yo, si ya está publicado que hubo una precisión de, por decir algo, 2 metros y en su modelo usted saca una precisión de 3 metros, no tiene sentido ir a publicar porque claramente su modelo tiene un resultado que no es mejor que el que ya está publicado. Y la idea de las publicaciones es que usted contribuya al avance de la ciencia o al avance de la ingeniería. Entonces no puede publicar algo que tiene una menor precisión de lo que ya está publicado. Entonces, al principio realmente pues, nos costó un gran trabajo. Los resultados que obteníamos no eran competitivos, hasta que finalmente, pues, con la prueba y el error y muchas simulaciones, haciendo, pues, obviamente, cambiando los modelos que ustedes ven que los he presentado hoy día, logramos una precisión competitiva y una mejora de lo que ya estaba publicado en un pequeño porcentaje. Más o menos obtuvimos allí alrededor de, qué sé yo, en 20 metros hemos tenido una precisión algunas veces de 1 metro, ¿no? Alrededor de 1 metro. Es decir, un 20avo, estamos hablando de una precisión más o menos de un 5%, lo cual es razonable. Recuerden ustedes, jóvenes, que esto también depende del número de transmisores que estamos usando y del número de receptores. Nosotros estamos usando 4 receptores, 2 transmisores, ¿sí? En la literatura algunas veces usan, qué sé yo, 10 transmisores, 20 receptores, y obviamente, pues, dado que uno tiene una mayor cantidad de datos, la precisión también disminuye, pero nosotros nos propusimos realmente mejorar los datos y obviamente sacar resultados competitivos, y por eso, pues, trabajamos con esta infraestructura. No sé si eso responde un poco a la pregunta también. Sí, doctor, al parecer sí, muchas gracias, nos dice el señor David Vera. También tiene otra consulta en el chat. Sí. Le están consultando cuál ha sido la precisión o margen de error típico que se ha logrado con su enfoque de localización en interiores. Bueno, en este caso nosotros hicimos un trabajo o otro paper con Verónica en la cual cambiamos la posición de los receptores y de los transmisores. Como ustedes ven,
En ese paper se demostró que cambiando, que uno puede ubicar los receptores de diferente manera y eso va a cambiar también la precisión, ¿sí? Pero más o menos nosotros obtuvimos un 5%, como lo había mencionado digamos, anteriormente. Sí obtuvimos un 5% con la infraestructura que hemos presentado, ¿sí? Cuando, claro, no tenemos una conexión directa con alguien que haya hecho esto, ¿verdad? Con la cual vayamos a competir directamente, sí, que tengamos otro trabajo en el cual también tengan 2 transmisores y 4 receptores, ¿sí? Normalmente hay 10 receptores, 4 transmisores, ¿verdad? Una configuración un poquito diferente y hemos visto precisiones de 1.5, 2 metros en un cuarto de, digamos, de 15 por 8 metros, ¿sí? Entonces tenemos esa precisión, o existe esa precisión. En nuestro caso, nuestro cuarto es de 10 por 20 y sí hemos logrado una precisión más o menos de 1 metro, ¿sí? No sé si eso aclara la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Con mucho gusto, con toda confianza. Al parecer han sido todas estas las preguntas, doctor. Muy bien, muchísimas gracias por su atención, les agradezco su presencia. Que tengan muy buen día. Antes de finalizar, por favor, tenemos que tomar una captura de Sí. pantalla, invitándole Ok. a los Agradezco. asistentes del día de hoy a activar sus cámaras y poder realizar la captura de pantalla. A ver. Activar sus cámaras. Ok, vamos a realizar la captura de pantalla a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Vamos una vez más, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Listo? Muchísimas gracias al Bien. doctor Muchísimas Juan gracias Vélez. por su Muchísimas atención. gracias. Agradecemos al doctor Juan Carlos Avilés por su presentación en esta charla.